analizar la historia, verlos y tomarlos como ejemplo, porque seguramente aquellos pueblos que desconocen o no reconocen la lucha de sus ancestros, de sus familiares, de sus líderes políticos, seguramente están condenados a la dominación, al servilismo y a que nada cambie, en todo caso todo empeore. Por eso, charlando recién con Pablo, conociendo su historia y varios libros que tienen, la verdad que de alto vuelo, estos libros tienen mucho que ver, porque estas guerras que él plantea y que seguramente podemos analizar la del Perú, la de Paraguay, de cómo el Imperio Británico influye claramente en una guerra donde tres potencias, Argentina, Brasil y Uruguay, se alinean y se unen para destruir al país que más desarrollado estaba en la región, porque había construido, era el primer país que creo que instaló ferrocarril, que era Paraguay. Telégrafo, la primera industria nacional, regional, y era un país de avanzada, y no tiene nada que ver con los puertos, no tiene nada que ver con el imperio. Y estos serviles locales, donde podemos identificar a un Bernardino Rivadavia, yo siempre digo, discúlpenme aquellos que tal vez no comparten mi pensamiento político, y para terminar, que Rivadavia se encarnó en Macri, porque si analizamos los modelos, las visiones y la concepción política, seguramente hay un correlato claro y preciso, pasando por supuesto por tanto otros tan más en la historia argentina, demostraron de qué lado están y para quiénes juegan, para el antipueblo, con una visión antinacional y profundamente hacia corporaciones y élite que existieron siempre y que hoy no son excepción. Entonces vemos cómo Rivadavia y otros tantos más ayudaron a la destrucción del 80% de la población masculina del Paraguay. Le costó casi 100 años levantarse el Paraguay y poder volver a una población activa, porque perdieron el 80% de sus hombres, producto del desarrollo, de haberse levantado y haber soñado con ser un país con independencia política, con independencia económica, con soberanía política y por supuesto de ahí lograr la justicia social. Y esto no pasó a lo largo de la historia argentina. Entonces, humildemente, quedo a disposición después de preguntas para que Pablo pueda continuar con el desarrollo de su libro y pedirles que más allá de que lo lean o no lo lean, que recordemos y vayamos en esto cuando habla de renovación de las prácticas políticas, mejorarla. No hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos, no hay que ver muchos modelos de Irlanda, Noruega, que seguramente hay buenos y muchos, pero veamos en nuestra historia política argentina que le dejaron todo, inclusive su vida, y nos dejaron un legado. Tomemos solo ejemplos. Bueno, retomo un poco la perspectiva desde mi historia social de la Guerra de la Independencia, y cuando escuchaba a Emilio me preguntaba, digamos, bueno, ¿qué es el ser nacional? ¿Qué entendemos por el ser nacional? Podríamos decir que el ser nacional son los ideales de Mayo, y quizás estaríamos todos de acuerdo con esa idea. Ahora, ¿qué son los ideales de Mayo? ¿Qué nos dicen los ideales de Mayo a nosotros en esta Argentina del siglo XXI? Y en definitiva, ¿qué significaron los ideales de Mayo en aquel 1810? ¿Y es realmente esos ideales de Mayo el ser nacional, o el ser nacional puede ser otra cosa? Y si lo pensamos de otra perspectiva, quizás comenzamos a repensar ese ser nacional, ese concepto de ser nacional, y entendemos que el ser nacional en parte es el ideario de Mayo, pero en parte también es otro ideario que ha quedado muchas veces oculto en la historia, en la historiografía nacional, que tiene que ver con el rol de los sectores populares en los grandes acontecimientos de la historia argentina. Y yo lo que trato de hacer es analizar justamente el rol del pueblo, el rol de los sectores populares en la Guerra de la Independencia. Para los que son historiadores, conocen a Alperín Dongui, que es uno de los grandes historiadores de la historia argentina, que ha escrito un libro que se llama Revolución y Guerra.
que es una historia, el surgimiento de una nueva élite dirigente en el Río de la Plata. Es la interpretación de la guerra de la independencia desde la élite, desde esa élite nueva que surge con la guerra de la independencia. Lo que venimos a hacer nosotros es hacer el mismo análisis, pero no desde la élite, sino desde los sectores populares. Y eso es lo que yo propongo en Pueblo y Guerra, y eso me lleva a plantear algunos contratiempos, contrapuntos con la historiografía tradicional, incluso con la historiografía, con cierto consenso historiográfico que hoy existe en la Argentina, que comparten casi todas las corrientes históricas, historiográficas, de derecha a izquierda, que es esta idea de la revolución como el origen exógeno de la revolución. O sea, la revolución americana es hija de la revolución europea y de las ideas modernas y liberales que llegan a América a través de estas élites dirigentes que empiezan a utilizar los nuevos espacios de sociabilidad, la opinión pública y las tertulias, como espacios en los que empiezan a hablar de política y a empaparse de este nuevo ideario moderno que lentamente y con dificultades tratan de difundir entre las masas incultas, del interior de nuestras provincias, del interior de la patria grande. Y en realidad, cuando nosotros vemos en la larga duración el proceso histórico que desemboca en la revolución y la independencia, la revolución en América no viene de un origen exógeno, no son las ideas modernas las que traen el ideario revolucionario, sino que hay un origen endógeno de la revolución, y ese origen está en los sectores populares en el siglo XVIII. Yo en este libro analizo dos casos puntuales que se deben profundizar evidentemente. Uno es el de las guerras guaraníticas de 1750, en donde los guaraníes de las misiones jesuítico-guaraníes, los 30 pueblos históricos, en donde vivían 150.000 personas en la época, muchísimo más que en Buenos Aires, muchísimo más que en Córdoba, muchísimo más que en Cuyo, muchísimo más que en Salta, y solamente superados en población por lo que había en el Alto Perú, en Potosí, en toda esa zona de Cochabamba, etc. Esos pueblos en 1750 se levantan contra el rey de España, que había firmado un tratado con el rey de Portugal, cambiando Colonia del Sacramento, que le entregaba al rey de Portugal al de España, a cambio de los 7 pueblos orientales que estaban al oriente del río Uruguay, que hoy pertenecen al Brasil. Cuando esta noticia llega a las misiones, los guaraníes, que reconocían al rey como soberano, que pertenecían a la corona española y que estaban encuadrados dentro de un orden institucional, administrativo, burocrático, etcétera, dentro de la monarquía española, le dicen al rey de España que ellos no van a aceptar ni reconocer esta decisión adoptada en España en contra de sus intereses. ¿Cuáles eran los intereses de los guaraníes? La defensa del territorio. Y asumen una postura absolutamente independentista. Le dicen al rey que no van a reconocer su autoridad y que esa orden del rey de España en las misiones no se va a cumplir. Y le declaran la guerra al rey de España y al rey de Portugal. Las dos monarquías unifican sus ejércitos y atacan a los guaraníes, a los que finalmente derrotan, pero deja un germen que después va a resurgir cuando aparezca José Gervasio Artigas en la región de las Misiones y designa a un guaraní, Andrés Guacurarí Artigas, como gobernador de la provincia de Misiones. El único caso en la historia argentina y casi único caso en la historia americana hasta que apareció Evo Morales de un indio gobernando una provincia. Ese fue Andrés Guacurarí y Artigas. Y los guaraníes se pliegan al ideario artiguista y se pliegan a Artigas no porque comprendieran el ideario moderno que trae Artigas, ni porque leyeran sobre Jefferson y todas estas ideas de la confederación que trae José Artigas, sino porque ellos ya vienen actuando en clave revolucionaria contra esa monarquía española desde 60 años antes. Y el otro caso que pone claramente en evidencia que son los sectores populares los que están sacudiendo el orden colonial en América, son las revoluciones andinas del siglo XVIII, que van a culminar en Tupac Amaru como la figura más emblemática y conocida. Pero Tupac Amaru es la culminación de un larguísimo siglo XVIII de revueltas, sublevaciones, levantamientos, protestas, conflictos, guerras, hasta el gran levantamiento de Tupac Amaru. Todo el mundo andino, los pueblos originarios del mundo andino, están levantados contra ese orden colonial que los oprime y que además, con las reformas borbónicas de ese siglo XVIII decretadas por Carlos III, va a ajustar aún más las clavijas de la opresión y del saqueo a través del tributo y de la apropiación de la fuerza del trabajo que se someten a los pueblos originarios.
Tupac Amaru, en su proclama, en la proclama en que invita a los pueblos andinos a plegarse al levantamiento que él está realizando, levantamiento que llega a sitiar los principales centros de Perú y de Bolivia, lo que hoy son Perú y Bolivia, plantea tres cuestiones muy claras, que son la libertad de los esclavos, la libertad de los indígenas, la libertad de todos, la igualdad, por eso invita a los criollos a la revolución, y que fueron, creo yo, con Güemes, los que mejor supieron interpretar estos dos idearios revolucionarios, el ideario liberal moderno que venía de afuera y el ideario americanista, nativo, popular, que estaba en América latente desde el siglo anterior. Ellos fueron los que trataron de hacer una síntesis que pudiera englobar estos dos idearios bajo un mismo proyecto político que llevara adelante las transformaciones sociales que la revolución estaba planteando. San Martín, frase famosa, en 1819, le dijo a su tropa: seamos libres, que lo demás no importa nada. Creo que es una proclama que todos conocemos y que todos tenemos como frase de batalla. José Artigas le escribió una carta a Andresito, que además era su hijo adoptivo, Andrés Guacurarí Artigas, el indio guaraní que gobernó Misiones, y le escribió, y en una de las cartas le escribió una frase, y le dijo: seamos libres, que seremos felices. Prácticamente la misma frase, casi con las mismas palabras, pero en definitiva el mismo sentido político. Lo que estaban expresando San Martín y Artigas es más o menos el mismo sentimiento, esta idea de que tenemos que ser libres para poder realmente realizarnos como pueblo, para poder alcanzar el ser nacional de lo que nos habla Emilio en su libro. Estos son los grandes protagonistas de esta historia, de la Guerra de la Independencia y la participación del pueblo en la Guerra de la Independencia, que se lanza porque pretende transformar el orden social vigente. Como no lo consiguen con la independencia, porque hay una élite dirigente que se apropió del proceso independentista y le hizo decir a la revolución y la independencia aquello que reflejaba sus propios intereses, es que surge casi inmediatamente la guerra civil en el ámbito de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La guerra civil que nosotros conocemos entre unitarios y federales no es otra cosa que la continuidad de aquella guerra de la independencia que no arrojó los resultados que los sectores populares proponían y pugnaban, y por eso se lanza en una nueva contienda, ahora ya dentro de la organización de las provincias y posteriormente del Estado Nacional. Por eso decíamos al principio que la guerra de la independencia es un poco el germen de lo que hoy es nuestra nación, y por eso esta guerra de la independencia tiene tanto que ver con el ser nacional del que nos hablaba Emilio. Muchas gracias.